Déjeme decirle como ex abogado que soy, el 90% del derecho no está en los tribunales. A los tribunales va solamente lo que funciona mal del derecho. Pero en nuestra vida diaria, prácticamente, todos tenemos acciones legales y eso no va a parar a los tribunales. Eso es la vida diaria en la que todos nos manejamos, aún sin explicitar cuál es el derecho que tengo cuando hago algo. De la misma manera que la salud, lo que va a los hospitales es lo que funciona mal, pero la prevención de la salud es la gran mayoría de los casos. Esta es una manera de interpretar cómo se va sedimentando este derecho, cómo se va elaborando. Hoy, cuando quisimos buscar ejemplos en un seminario hace muy poco sobre este tema, yo daba el siguiente ejemplo. Estoy en un aeropuerto y un señor ocupa, porque está acostado, 3 lugares. Y yo no tengo lugar. No hay ninguna norma que lo plantee, no hay ninguna norma que lo defina, pero en la medida en que eso tenga algún tipo de solución, se va incrementando en el ánimo de todos de que hay normas no explícitas y nos manejamos de acuerdo con eso. ¿Por qué nos damos las manos? ¿Por qué almorzamos a una hora determinada y cenamos a una hora determinada? Toda nuestra vida diaria viene de costumbres con las cuales nos manejamos y es mucho más la costumbre esa del orden espontáneo que la costumbre legislada y explícita. Y entonces lo que dice Hayek, después vamos a volver a este concepto del orden espontáneo, dice, hay 2 leyes. Esta ley, que viene del orden espontáneo y del respeto de la comunidad, y la ley que los legisladores sancionan. Ahora, la ley que los legisladores sancionan solamente tiene una función, que es organizar a la comunidad. Y como tal tiene un fin concreto, que es establecer las condiciones de convivencia de toda la comunidad de acuerdo con normas legales. Y cada ley sancionada por el Congreso es una ley específica, concreta y bien planteada para que todo el mundo la entienda. ¿Estamos? Esta legislatura, lo único que puede hacer, inclusive la Constitución, es organizar al Estado. Por eso la Constitución de los Estados Unidos es modelo, porque lo que hace es organizar al Estado. Originariamente no tocó el tema de los derechos, no tocó absolutamente nada, se limitó a organizar y es todo lo que vale. Cuando uno ve hoy una Constitución de 260 artículos como la de Bolivia o como la de Evo Chávez, hablando de cosas absurdas, se dan cuenta que hay una diferencia muy grande entre una ley que organiza al Estado y una ley que interfiere con la vida de los particulares. Y esto es lo que Hayek dice. La única finalidad que tiene una legislatura, inclusive una constitución, es organizar al Estado. Pero no puede interferir con los derechos individuales y mucho menos con las relaciones entre individuos. Y las relaciones entre individuos se dan solamente por las costumbres asentadas. Déjeme dar un caso más concreto. Mucho antes de que hubiera legislaturas que sancionaban sobre estos, los comerciantes se entendían mundialmente por sus costumbres. ¿Ya? Si cuando todavía no había el concepto de letra de pago, los comerciantes emitían letras de pago. Los comerciantes sabían cómo hacerse cumplir uno con el otro, a pesar de pertenecer a comunidades diferentes, a legislaturas y a países distintos. Pero tenían un sistema que fue el fundamento del derecho de gentes. Derecho no escrito, pero que todo el mundo respetaba y que todo el mundo sabía que funcionaba de esta manera. Este es un muy buen ejemplo de lo que significa el orden espontáneo. ¿Por qué este orden espontáneo, si conseguimos adentrarnos en él, es mucho mejor que el derecho natural? Pues es un derecho vivo. Nadie discute las cosas en que nosotros nos manejamos. Y acá aparece totalmente planteado el tema de the rule of law. Porque the rule of law, en la forma que hay que interpretarlo, no es el Estado de Derecho de los países latinoamericanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está establecida en lo que llamamos el common law. Piensen ustedes en lo siguiente. El sistema de common law, cuando tiene que resolver un juez un caso, no va a buscar la ley escrita por los hombres. Va a buscar como siempre este caso se resolvió en la comunidad. Y el common law hoy significa que algún juez en algún momento, cuando tuvo que resolver una disputa entre 2 particulares, decidió que él tenía razón porque siempre se había hecho así y porque era la costumbre en la que él habitaba. Esto se imponía. Cuando un juez encuentra esto, lo afirma, establece un principio general y esta costumbre pasa a ser un precedente. Y hoy en día los jueces aplican los precedentes porque otro juez antes encontró una situación similar y aplicó un principio general aplicable a la situación. Si hoy el juez cree que tiene derecho a discrepar, puede hacerlo perfectamente encontrando un caso diferente y donde él aplica un principio distinto. Pero lo que importa rescatar acá es, esta ley está en la gente y no está creada por ningún ser humano en particular. Ni por ninguna legislatura, ni por ningún congreso, absolutamente por nada. Está vigente. Este es el concepto del common law.
Entonces, cuando uno habla del rule of law, como lo interpretan los sajones, y cuando dicen el gobierno es un gobierno de leyes, no es el gobierno de leyes que el gobierno puede sancionar como Congreso. Es el gobierno de leyes previa al gobierno. Es el gobierno de las leyes que están en la comunidad y a la cual ningún gobernante puede alterar o puede violar. En consecuencia, the rule of law es la aplicación de esta ley que surge de la comunidad, aunque el fenómeno sea muy difícil de interpretar para un latino, un sajón lo tiene muy claro de cómo funciona, y nadie la puede violar, ni siquiera un juez, ni siquiera el Congreso, y ni siquiera un presidente o un monarca. Esto significa que el gobierno es un gobierno de leyes. Leyes no sancionadas por el gobierno, sino leyes preexistentes al cual el gobierno no puede violar. Y esto no está traducido cuando decimos el Estado de Derecho. Porque en el Estado de Derecho, sería un Estado de Derecho si la ley sancionada por el Congreso se cumpliera. Y esto es lo que dicen los sajones, no, eso no es rule of law. El rule of law es la ley anterior que el gobierno no puede violar. Y este concepto del Estado de Derecho, donde un señor como Chávez puede hacer sancionar una ley, donde Evo Morales la sanciona, esto en cualquier país de una cultura, desde rule of law auténtica o del common law auténtico, no sería jamás admitido. Y en cambio los latinoamericanos lo vemos como una cosa natural porque pensamos siempre en el derecho creado por la legislatura. Producto, en España, de los Borbones, no de los Austrias. Los Austrias tenían la concepción esta del derecho individual, había montones de tratados y montones de actas en España que le daban derechos a los individuos en contra de los gobernantes, pero fue totalmente borrado por los Borbones que centralizaron y crearon otra vez un absolutismo que es el que hemos heredado nosotros. Este es el concepto de rule of law, el concepto basado en los derechos totalmente anteriores, en los derechos que nadie puede violar. En América Latina no lo tenemos. Es un problema cultural. Es irremediable que los latinoamericanos no entendamos jamás este sistema. ¿Cómo funcionaríamos si nuestra cultura propia no tiene acendrados este concepto de rule of law y del derecho anterior al gobernante? Yo creo que es un problema de cultura. Cuando uno habla de cultura, la pregunta ¿es superable o no es superable? No lo sé. No lo sé. Pero uno puede pensar en esto. El sustento básico de una cultura, el sustento básico de una cultura no son los hábitos, no son las expresiones artísticas, son las ideas que se comparten. Y acá hay dos distinciones muy grandes. Las creencias, que son las cosas con las que nos educamos, nunca las explicitamos, vienen de la iglesia, vienen de la maestra, vienen del padre, vienen de la madre, y que nos han quedado a nosotros como creencias, a veces no explicitadas. Los hombres no lloran. Es una creencia que todo el mundo tiene, ¿por qué? Porque la madre se lo ha dicho una vez, el padre se lo ha dicho una vez. Los hombres no lloran. Es una creencia. Esa creencia es muy difícil de erradicar. Es muy profunda, no explicitada, y es muy difícil que la podamos sacar a la luz en un momento determinado. Pero las creencias se transforman en ideas. Y las ideas sí son explícitas. Las ideas se pueden discutir, las ideas se pueden elaborar, las ideas se pueden poner en el debate. ¿Podemos cambiar la cultura? Sí. ¿Cómo? Llevando las creencias a ideas y poniéndolas en debate. ¿Es fácil? No. Pero este es un jardín imperfecto. Gracias.